Prefacio. Dice Borges que los libros se escriben solos, que por mucho que pretendan los autores elegir sus temas, es el tema el que viene a decidir su propia expresión. Sin querer emular en modo alguno a Borges, encuentro que el proceso de escritura de este libro confirma su acerto. El proyecto original era escribir una historia de las ideas del lapso de 15 años que corre entre el golpe de 1930 y el triunfo de Juan Domingo Perón en 1945. Mi objetivo era reconstruir las corrientes intelectuales que anticiparon al peronismo y explicar en alguna medida la extraordinaria polarización que desde entonces ha dominado a la Argentina. Diligente, leía autores nacionalistas como los hermanos Irasusta, Hugo Bast, Carlos Ibarguren, Ramón Dal y Monseñor Franceschi, populistas como Arturo Jaureche y Raúl Scalabrini Ortiz, liberales y cosmopolitas como Eduardo Mallea, Ezequiel Martínez Estrada, Jorge Luis Borges y Victoria Ocampo. Observé con especial interés que los feroces desacuerdos entre intelectuales argentinos nacían de conceptos radicalmente diversos de la misma nación argentina, de su historia, su naturaleza, su papel entre las naciones del mundo. Pero cuando empecé a escribir descubrí que lo que parecía nuevo en la década de 1930, con frecuencia no era más que repetición, reelaboración, o al menos diálogo con el pensamiento argentino de épocas anteriores, y eso a tal punto que mis notas al pie parecían crecer más rápido que el texto. Con el tiempo, me incliné ante lo inevitable y escribí este libro sobre la Argentina del siglo XIX. Aunque en ocasiones hago referencia aquí al pensamiento argentino más reciente, el otro libro, dedicado específicamente a la Argentina moderna, tendrá que esperar. Me consuela pensar que el libro que no llevé a término podrá escribirse con menos dificultad ahora, usando este como punto de partida. La opinión más extendida ve a la Argentina como un fracaso nacional, uno de los pocos países que pasó del primero al tercer mundo en unas décadas apenas. En la década de 1920 nadie habría considerado a la Argentina un país subdesarrollado. Con un gobierno de apariencia estable, una población altamente alfabetizada y una prosperidad sin igual en otras naciones latinoamericanas, a la Argentina se la veía como una de las exitosas democracias nuevas, igual en muchos aspectos a Australia, Canadá y los Estados Unidos. Y a pesar de estos aires de promesa, durante los últimos 50 años la Argentina transitó de crisis en crisis, cayendo en honduras siempre crecientes de inestabilidad económica, desgarramiento social, caos político, militarismo, endeudamiento y gobiernos irresponsables. Por supuesto que hubo momentos en que pudo encenderse la esperanza, cuando argentinos valientes y abnegados se esforzaron en restaurar la prosperidad y estabilidad de comienzos de siglo. Pero sin perdonar excepciones, la inquietud social, el resentimiento de clases y la incertidumbre económica llevaron al fracaso los mejores planes ideados por los ciudadanos más lúcidos. ¿Qué pasó? ¿Cómo pudo ser que a una nación beneficiada con envidiables recursos naturales y humanos le resulte tan difícil revertir esta lenta y melancólica declinación hacia la mezquindad y la insignificancia? Las explicaciones son muchas, contradictorias, incompletas, estructuras económicas coloniales, una clase alta y responsable, demagogos mesiánicos, una jerarquía católica reaccionaria, militares sedientos de poder, tradiciones autoritaristas, la conspiración comunista, multinacionales omnipotentes, la intromisión de potencias imperiales como Gran Bretaña y los Estados Unidos. Este libro toma en cuenta otro factor de la ecuación argentina que suele pasarse por alto en las historias económicas, sociales y políticas, la peculiar mentalidad divisoria creada por los intelectuales del país en el siglo XIX, en la que se enmarcó la primera idea de la Argentina. Este legado ideológico es en algún sentido una mitología de la exclusión antes que una idea nacional unificadora, una receta para la división antes que un pluralismo de consenso. El fracaso en la creación de un marco ideológico para la unión ayudó a producir lo que Ernesto Sábato ha llamado una sociedad de opositores, tan interesada en humillar al otro como en desarrollar una nación viable unida por el consenso y el compromiso. Aunque esta explicación del problema argentino es apenas un factor entre otros de la compleja ecuación llamada Argentina, merece análisis y documentación. Ese fin se propone este libro. Estudio la mitología de la exclusión en la Argentina del siglo XIX en sus partes constitutivas, que llamo ficciones orientadoras. Las ficciones orientadoras de las naciones no pueden ser probadas, y en realidad suelen ser creaciones tan artificiales como ficciones literarias.
Pero son necesarias para darle a los individuos un sentimiento de nación, comunidad, identidad colectiva y un destino común nacional. Como afirma Edmund S. Morgan en su libro magistral Inventing the People, el éxito en la tarea de gobierno exige la aceptación de ficciones, exige la suspensión voluntaria de la incredulidad, exige que creamos que el emperador está vestido aun cuando veamos que no lo está. Para gobernar hay que hacer creer que no puede equivocarse, o que la voz del pueblo es la voz de Dios. Hacer creer que el pueblo tiene una voz o hacer creer que los representantes del pueblo son el pueblo. Hacer creer que todos los hombres son iguales o hacer creer que no lo son. Una de tales ficciones, que Morgan analiza con amplitud, es el concepto de representación. Señala que el sistema federal de los Estados Unidos tal como quedó fijado en las tres ramas de gobierno no es en ningún sentido pleno el gobierno del pueblo, por el pueblo y para el pueblo. Antes bien, las pruebas visibles sugieren que el gobierno norteamericano es, en el mejor de los casos, el gobierno por intereses especiales que no representan a nadie más que a sí mismos. Pero la ficción orientadora del gobierno representativo es a la vez necesaria y positiva. Necesaria porque la creencia de que el gobierno representa nuestros intereses mueve a los ciudadanos norteamericanos a obedecer las leyes con un mínimo de coerción. Positiva porque nada promueve tanto la reforma como el esfuerzo para que la realidad coincida con la ficción orientadora de la representación. Entre otras ficciones orientadoras que apuntalan el sentimiento norteamericano de nacionalidad y objetivos comunes, podrían mencionarse El Destino Manifiesto, El Crisol de Razas, El American Way of Life, todos los cuales, aunque no mencionados en los documentos oficiales, han contribuido tanto como el gobierno del pueblo, por el pueblo y para el pueblo, en la consolidación de un sentimiento colectivo de identidad, objetivos y comunidad en los Estados Unidos. Este libro estudia las primeras ficciones orientadoras de la Argentina tal como aparecen en los escritores y pensadores más importantes del país entre 1808 y 1880. Haber puesto a esta última como fecha límite causará cierto asombro entre los lectores familiarizados con la historia argentina, ya que suele considerarse a ese año como el inaugural de la Argentina moderna, divisoria de aguas entre un periodo de guerras civiles, caudillismos militares y caos, y un periodo de relativa estabilidad, crecimiento sin precedentes y progreso material. Aunque es innegable que los logros económicos, sociales y políticos en la Argentina después de 1880 empequeñecen en comparación los del periodo anterior, creo de todos modos que las ficciones orientadoras y los paradigmas retóricos del país se fundaron mucho antes de 1880 y que estas ficciones siguen dando forma a la acción y la identidad del país. Debo hacer mención de otras 4 cuestiones de método. Primero, pese a desvíos por el campo de la historia social, he mantenido en el centro de la discusión las ideas pertinentes a la creación de la identidad nacional y a su interacción con la historia. De ahí que algunos personajes puedan parecer más admirables que otros simplemente porque sus ideas fueron mejores. Por ejemplo, 2 pensadores centrales que estudiaremos son Domingo Faustino Sarmiento y Juan Bautista Alberdi. De los 2, por cierto, fue Sarmiento el de más prominente y admirable actuación pública, en especial por su ardiente promoción de la educación. Pero como pensador, Sarmiento dejó un legado con peculiar fuerza de división, quizás su contribución más desafortunada al país. En contraste, Alberdi, aunque prefirió la teoría a la acción y en términos generales se negó a ensuciarse las manos con la vida pública cotidiana, nos sorprende siempre con la originalidad de sus ideas, su visión anticipatoria y su permanente vigencia. Como resultado, en una historia puramente social es probable que Sarmiento aparecería como el mejor. Aquí, el beneficiado es Alberdi. Segundo, aunque el libro se ocupa de las ideas de la Argentina del siglo XIX, no es un panorama de la historia de las ideas argentinas, ni examina con amplitud los antecedentes europeos del pensamiento argentino. Antes bien es un estudio del surgimiento, durante el siglo pasado, del sentimiento de identidad de la Argentina. Tercero, aun cuando creo que la mentalidad peculiar argentina del siglo pasado colorea en cierto grado todo lo que puedan decir sobre sí mismos y su país los argentinos modernos, este libro deja fuera de sus límites un análisis en detalle del pensamiento argentino contemporáneo. Y por último, como los argentinos por cierto no necesitan que un extranjero vaya a hablarles de la historia de su país, he escrito pensando en un público de habla inglesa, con escaso conocimiento especializado de la Argentina.
Esta elección de público me llevó a incluir esbozos biográficos e históricos que dan el marco necesario, aunque esquemático, a los temas centrales del libro. El libro está organizado del siguiente modo. El capítulo 1 expone brevemente el legado colonial de la Argentina y los primeros pasos vacilantes de la región hacia la independencia. Los lectores ya familiarizados con la historia argentina pueden preferir iniciar la lectura con el capítulo 2, dedicado a los escritos e influencia de Mariano Moreno, el pensador más significativo del periodo de la independencia. El capítulo 3 examina las tempranas figuras populistas de José Artigas, héroe de la independencia uruguaya, y Bartolomé Hidalgo, creador de la literatura gauchesca, género peculiar de la literatura rioplatense protagonizado por los habitantes nómades de las Pampas. El capítulo 4 se ocupa de la República Teórica de Bernardino Rivadavia, que tuvo su apogeo y caída en la década de 1820. Los capítulos 5 y 6 están dedicados a la generación de 1837, grupo de escritores que en su enfrentamiento con la dictadura populista de Juan Manuel de Rosas se constituyó en la generación de intelectuales más brillantes que haya dado el país. El capítulo 7 estudia una polémica de largo alcance, durante la década de 1850, entre Juan Bautista Alberdi y Domingo Faustino Sarmiento, dos de los miembros más distinguidos de la generación del 37, cuya común oposición al régimen rosista se disolvió en acerba enemistad tras la caída de Rosas. El capítulo 8 se ocupa de la obra historiográfica de Bartolomé Mitre, militar, escritor, historiador y político que, al sentar las bases para una historia oficial, contribuyó en gran medida en la creación de las ficciones orientadoras del país. Los capítulos 9 y 10 estudian el florecimiento de una especie de nacionalismo intelectual que amenazó con desestabilizar las ficciones orientadoras establecidas, dando con ello una tradición intelectual alternativa a la de la élite gobernante. No faltan excelentes estudios sobre las raíces de las ideas argentinas. El largo, aunque ahora un poco envejecido, estudio de José Ingenieros La evolución de las ideas argentinas, sigue siendo útil. En años recientes los dos libros de Natalio R. Botana, La tradición republicana y El orden conservador, son de primera calidad.